seres humanos poseemos una cualidad que hace que nos podamos comunicar, analizar, interpretar y proyectarnos hacia el futuro, como individuo y como sociedad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Una semana más, ya al final del veranito del mes de agosto. Luego sabemos que tenemos otro resto de vacaciones en septiembre muy interesantes con, esperemos, otras temperaturas, porque, bueno, tenemos unas temperaturas bastante altas, ¿verdad? Yolanda, Manuela, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Yo como Buenas sigo en la tardes. sierra estoy más fresquita, o sea ¡Qué que suerte! fenomenal. Yo, como no estoy en la sierra como Yolanda, no estoy tan fresquita, pero tengo, como siempre digo, mi propia ventilación ecológica. Genial, es la mejor. Y bueno, vamos a abrir paso al talento durante 10 minutos y estamos encantados que estéis con nosotros y que viajemos durante este ratito, pues compartiendo nuestras experiencias profesionales y familiares y ese talento, eso que te hace ser único e irrepetible, pues de alguna manera facilitártelo con las temáticas que tratamos en los podcasts. Y hoy vamos a tratar el lenguaje. Manuela, ¿cómo nos ayuda el ejercicio físico para desarrollar el lenguaje? Pues mira, a mayor capacidad de lenguaje, mayor capacidad comunicativa. Eso está claro. Entonces, si consideramos que el lenguaje tiene como finalidad el dar forma al pensamiento, ¿no? Y prepararlo para la actividad intelectual, pues el objetivo que tendríamos que plantear, tanto en el ejercicio físico como en cualquier actividad, es desarrollar las competencias comunicativas a través del lenguaje. Mira, en el ejercicio físico, cuando hablamos de lenguaje, que no de lingüística, ¿vale? Estamos hablando de formas de comunicación, pero hay lenguaje verbal y lenguaje no verbal. En el deporte se utiliza mucho el lenguaje de signos, ¿vale? O el lenguaje significativo. El lenguaje deportivo es un lenguaje culto, es decir, que es un lenguaje que se puede catalogar de la categoría del lenguaje científico o el lenguaje literario. Lo que hace es que se utilizan signos y comportamientos que el niño interpreta, ¿vale? Y que luego además puede llevarlos a desarrollar a su vida cotidiana. Mira, hay una serie de signos que no necesitas hablar, o sea, el lenguaje no verbal, que es gestual o simplemente con el movimiento, que tú le transmites al niño lo que quieres, ¿vale? Si yo le digo, por ejemplo, a Yolanda, Yolanda, ¿qué te estoy diciendo? Alto, Yolanda, para. tranquila. Y si yo te digo, Yolanda, Yolanda, ¿qué te estoy diciendo? Yolanda. Ojo con lo que tienes al lado. Claro, ojo que te pillo, en fin, Que te siguen. se desarrolla una serie de lenguaje no verbal o comportamental que el niño va a utilizar después para su desarrollo personal. Es decir, de lo que se trata aquí es de aumentar las competencias comunicativas del niño, ¿no? Que es lo que le va a facilitar en un futuro a tener una más capacidad intelectual, ¿vale? Entonces, el lenguaje, sea verbal o no verbal, debemos de potenciarlo, pero eso sí, debemos observar muchas veces porque podemos engañar, es decir, que a veces estamos diciendo con nuestra boquita determinadas cosas, pero que nuestro cuerpo está diciendo todo lo contrario, ¿vale? Es decir, que en cuanto a lo que me preguntabas al deporte, el deporte es una oportunidad para aprender un lenguaje ético, ¿vale? Y bien visto además a nivel social, porque el niño va a aprender un lenguaje, pues eso, muy significativo, relacionado con las buenas conductas, con las buenas relaciones sociales, y eso lo va a llevar a su vida habitual, ¿vale? Son lenguajes que nosotros deportistas llevamos a la práctica, que nos entendemos perfectamente y simplemente con un resumen, una palabrita, ya sabemos lo que estamos diciendo. Mira, había una niña que estuve entrenando yo, que estudió también enfermería, que decía: Manuela, aprobé la teoría la primera, ¿vale? Simplemente como aprendí lo que era el calentamiento, el frenar, el enfriar, lo que es la elongación, lo que es todas esas cosas que yo las llevaba a aprender. Así que es una oportunidad de ampliar ese lenguaje verbal y no verbal que, como decía antes, le van a facilitar mayores competencias comunicativas al niño de cara a un desarrollo intelectual más amplio.
Yolanda, Es entonces una posibilidad. el claro ejemplo que el lenguaje, la emoción va pidiendo paso, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, con Manuela tan expresiva siempre, con esa energía tan chula, ¿no? Qué importante, ¿no? La emoción y el lenguaje y la actividad física, Yolanda. Claro que sí, y además diferentes investigaciones avalan lo que dice Manuela, ¿no? Que es una influencia muy positiva a nivel emocional y a nivel de comunicación, la actividad física y deportiva para el desarrollo de las diferentes formas del lenguaje, oral, gestual, corporal, etcétera. ¿Pero por qué es tan importante? Pues porque estimula diferentes áreas del cerebro y áreas psicomotoras, que ya sabemos y lo venimos diciendo, esa conexión entre la mente y el cuerpo que van muy unidos, ¿no? ¿Qué hace? Pues se crean nuevas redes neuronales permitiendo que aprendamos más rápido a través de la actividad física. Utilizamos el cuerpo y que nos ayuda para expresarnos, como muy bien lo ha dicho Manuela, porque nuestro lenguaje corporal habla perfectamente y es un lenguaje universal. No hay idiomas en el cuerpo. Hay un mayor equilibrio emocional, hay un mayor desarrollo de la capacidad cinética, interpersonal y espacial que forman parte de la inteligencia, lo cual estamos favoreciendo el desarrollo de la inteligencia. También las relaciones interpersonales que se dan en grupos de actividad física y deportiva. Se aprende a trabajar en equipo, se crean vínculos de compañerismo, se favorece el autoconocimiento y la autonomía personal. En fin, una serie de aportaciones positivas que tiene la actividad física y el deporte, que es que a la familia, ¿qué se le puede decir? Pues que tienen que poner en la posibilidad de que sus hijos y ellos mismos practiquen esto para de su propio desarrollo personal y sobre todo pues para ser personas pues más equilibradas y más sanas mental y físicamente. Manuela, Yolanda, yo en esta parte de recta final del podcast me gustaría que tratáramos la cuestión de esa parte del lenguaje que tenemos que cuidar, ¿verdad? Donde nos metemos en la identidad de la persona. No es lo mismo decir, por ejemplo, ya tenemos una sanitaria, mate una atleta como es Manuela. No es lo mismo decir Pedro es un infectado que Pedro tiene una infección, ¿verdad, Manuela? Hombre, claro, efectivamente. Meternos en la Como he dicho identidad, ¿verdad? antes, sí, como he dicho antes, en el deporte se aprende lo que es el lenguaje ético, ¿vale? El lenguaje social, ¿vale? Pocas veces, bueno, por lo menos en el deporte que yo practico y en el deporte que yo enseño, verás tú a un atleta decir con un lenguaje incongruente en referirse a su compañero o incluso a su contrincante. O sea, yo no lo he visto eso nunca. Y si he visto intención de hacerlo, lo he corregido. Como decía antes, el deporte es un momento pedagógico informal, porque el niño supuestamente no va allí a aprender pedagogía, pero sí aprende comportamientos, ¿vale? Por imitación, y por observación de buenas conductas éticas. O sea, en el deporte es donde tienes la posibilidad de enseñar a tus hijos no solamente comportamiento, sino lenguaje ético que va a poner después a la práctica, ¿vale? No estamos hablando de este lenguaje que se utiliza ahora, que es un poco, pues bueno, pues el abreviado, no tengo nada en contra de ello, es un poco moderno y tal, pero estamos hablando del lenguaje respetuoso, ¿vale? Del lenguaje que lo que haces es ampliar un poco esa competencia comunicativa que vas a necesitar cuando tú vayas a la universidad, cuando quieras relacionarte en un grupo de expertos, por ejemplo, ¿vale? El lenguaje, Manuela, conductual, ¿verdad? No meternos en el lenguaje de la identidad. Yolanda, pues por ejemplo, tenemos un minuto en el podcast para finalizar. ¿Qué opinas tú con respecto a este concepto de discapacitados? Cuando mencionamos discapacitados, ¿qué estamos poniendo? ¿Conducta o nos estamos metiendo en la identidad de esa persona? Nos estamos metiendo tanto en la conducta como en la identidad. En el deporte, como dice Manuela, la parte de ética, allí es Juan haciendo una actividad física. No es Juan con discapacidad. Entonces, solamente cuando decimos que una persona con o discapacidad, ya le estamos quitando su identidad. Allí no. Allí es la persona con sus cualidades y sus fortalezas. Y lo que el deporte, los valores deportivos deben de favorecer eso, a la persona y a su identidad. El mejor escenario
para desarrollar el lenguaje, sin ninguna duda, esa actividad física y ese deporte para guardar nuestro tesoro, que son los valores, la identidad. Muchas gracias, gran equipo, estoy encantado de estar cerca de vosotras. Yolanda, Manuela, gran mes de agosto hemos pasado y seguro que más apasionante será el que viene también, el mes de septiembre. Gracias, Yolanda, Manuela. Aprovechar esta semanita y con fuerzas a coger septiembre. Un abrazo. Bueno, hasta pronto. Gracias, hasta muy pronto en Abriendo Paso al Talento. Estamos ahí, leemos todo lo que nos mandáis, no creéis que no, ¿eh? Ahí estamos y estamos contestando. Así que queremos que sigáis compartiendo con nosotros todas vuestras opiniones y prácticas, que tenemos muchas sorpresas para el inicio de esta nueva temporada, ya fuera del verano, que iremos desvelando, ¿no? Desde la Fundación también Coste Campo. Hasta la próxima semana, Abriendo Paso al Talento. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.